ejemplo, la irrupción no sea explosiva, y esa falta de liderazgo, coincido con Daniel, que esa falta de liderazgo hegemónico es el que hace que Johnny esté ahí y Gary no logre superar, porque para que la gente quiera el cambio tiene que conocerlo, el cambio, como el año 2005, por ejemplo, con el proceso de cambio del movimiento al socialismo, tiene que conocerlo y tiene que asimilarlo el cambio. Las redes por sí en la campaña típica no alcanzan para llegar a 6 municipios populosos donde se concentran 8 concejalías, empezando desde La Pampa en la isla hasta el distrito 9, por si son los 6 distritos populosos donde están los 8 concejales, o sea que son los que se disputan. Entonces, ¿qué es lo que deberán hacer los candidatos? Ir a los segmentos donde todavía no ha podido aterrizar el cambio, y también Johnny debería acelerar sus propuestas en la clase media y clase alta, y cómo lo va a hacer y cómo va a hacer la gestión distinta a la que él tuvo 9 años de gestión. Perfecto, doctor Valverde, para cerrar el ciclo, 3 puntos es la diferencia entre Johnny Fernández y Gary Áñez a 2 semanas de las elecciones. ¿Esto se puede revertir? ¿Alcanza el tiempo? Hablando de los intereses de Gary, por supuesto. Es casi un empate virtual si uno toma en cuenta el margen de error que tiene toda encuesta, ¿no? Entonces, yo le decía al comienzo, ¿no? Creo que estas 2 semanas son intensas. El que menos se equivoque puede ganar. Cualquier cosa puede pasar, está de un hilo para cualquiera de ellos. Seguramente van a tener que trabajar intensamente. Este tipo de espacios, foros, debates que ustedes han organizado son muy útiles. Hace 2 días se lo criticó mucho a Gary Áñez por no haber asistido a un debate. Creo que él pierde, por ejemplo, porque la gente quiere escuchar qué plantea él, más allá de la crítica, de capitalizar el descontento que hay por un importante sector de la población. La ciudad quiere saber qué modelo de ciudad se nos ofrece. ¿Cuál es la visión para los próximos 5 años? ¿Qué se piensa hacer con temas tan importantes como el desarrollo económico local, las políticas de prevención municipal, el mejoramiento de los servicios públicos básicos? Creo que en esos aspectos Gary Áñez ha tenido muchas intermitencias, ¿no? Ha sido poco claro en su mensaje. Y en el caso de Johnny Fernández, como lo decía también Pepe, ahí coincido, tendrá que decirle a esa clase media que es crítica todavía de él y de su pasado, que bueno, hay una nueva versión, ¿no? De que hay un proyecto, que hay un equipo de trabajo, que es lo que tiene que mostrar. Y ahí hago un paréntesis además, Frederic. Yo creo que en estas 2 semanas tienen que salir a la luz los concejales, ¿no? Porque vamos a renovar no solamente alcaldes, sino necesitamos un nuevo consejo municipal con nuevos actores y con gente que vaya a definir en ese ámbito legislativo las nuevas políticas de la ciudad. Hasta ahora han sido actores escondidos, clandestinos, no han aparecido, y eso también le hace daño a la democracia municipal. Muchas gracias, Daniel. Seguimos avanzando en este repaso, esta gran encuesta que ha preparado Uno Decide a través de las pantallas de la Red 1 de Bolivia. Tocamos el punto de la migración del voto. ¿En qué consiste? Vamos a ver en la pantalla plena. La primera opción, y hemos jugado con los primeros 4 candidatos. Johnny Fernández, 33,9%, José Gary Áñez, 30,9%, Angélica Sosa, 12,8% y Rolly Aguilera, 6,3%. Pero, ¿qué pasaría? Y ahí está la pregunta. Si por alguna razón su candidato dejara de participar en las elecciones, ¿por cuál otro candidato votaría? Estamos jugando con los votos de Johnny, de José Gary, de Angélica y de Rolly. Vamos a ver a dónde migrarían, en este caso, los votos de Johnny Fernández. Atención, y usted lo tiene ahí como segunda opción. Angélica Sosa, el 10%, Rolly Aguilera, el 21%, José Gary Áñez, vean ustedes, es el que más cosecharía los votos de Johnny Fernández si es que Johnny no estuviera en carrera, 28%, y luego vienen los otros candidatos con un menor porcentaje, Adriana Salvatierra con un 6%, Roberto Fernández con un 9%, y se cierra la fórmula con los votos blancos, 8%, nulo 8% y los indecisos 10%. Ahora vamos a ver qué pasa si es que José Gary Áñez no estaría en esta contienda política. Él tiene el 30,9%. ¿A dónde migraría esta cantidad, este porcentaje de votos? Vean ustedes, Johnny Fernández estaría cosechando el 34% de los votos de José Gary Áñez si José Gary Áñez no estuviera en esta carrera electoral. Angélica Sosa el 5%, Rolly Aguilera sería otros de los que cautivaría estos votos, 30%. 30%, Adriana Salvatierra el 3%, Roberto Fernández 0, Rosario Chavicedine 2, Víctor Hugo Núñez del Prado 1, Blanco 9,
los nulos 9% y los indecisos alcanzarían un 7%. Si no estaría Angélica Sosa, veamos, Johnny Fernández 31%, Rolly Aguilera 11%, José Gary Áñez 34%, Adriana Salvatierra 6%, Roberto Fernández 2%. Nos vamos hasta los blancos, nulos e indecisos. Vamos a cerrar este ejercicio con Rolly Aguilera. Atención, el 30% de los votos de Rolly se irían para Johnny Fernández, Angélica Sosa el 6%, José Gary Áñez el 25%, antes Rolly que no cautivaría ningún voto según estos datos, Adriana Salvatierra el 3%, Roberto Fernández 0%, Rosario Chamizedine 4%, Víctor Hugo Núñez del Prado 0%, blanco 12%, nulo 7% y los indecisos alcanzarían un 13%. Bueno, vamos por parte. ¿Qué pasa con los votos que migrarían si es que Johnny Fernández no estaría en esta carrera electoral? ¿Qué opina, doctor Santisteban? A ver, cuando uno mira, era sobre los segmentos que hace rato mencionaba. Si uno se fija, por ejemplo, en la renuncia o en la hipotético que no esté Rolly, Angélica Sosa y José Gary Áñez, ese segmento de votos se va entre los tres y el que menos cosecha es Johnny Fernández. Y Johnny Fernández el que menos cosecha porque es segmento de clase media y clase alta la que está en juego ahí con Rolly, con Angélica Sosa y Gary Áñez. Entonces esa es la del ciudad-municipio que yo hablo, dividida en dos visiones, en la visión de clase media y clase alta y en la visión de distritos populosos, es decir, de alguien que en su momento ha asumido y ha encarnado un partido populista, ¿no es cierto?, como la UCS, y que también tenía sectores sociales aglutinados en gremiales, en transportistas, que es el apoyo fuerte que sigue teniendo. Es decir, la informalidad en distritos supera los 2/3. La gran mayoría de esa informalidad es de corte populista, no es de corte de clase media alta. Entonces, a partir de ahí, el que más cosecha ahí, el que cosechaba antes porque no lo entiende, el más todavía Santa Cruz, era el Movimiento al Socialismo, que no bajaba de 3 concejales. Ahora, si llega uno, ¿no es cierto?, va a ser una gran victoria para el MAS, o si supera los 6 asambleístas también, porque en Ciudad está muy caído el candidato a la gobernación cuando lo veamos más adelante. Entonces, el tema está aquí dividido por segmentos sociales. Esa es la ciudad-municipio que yo veo en este proceso electoral, más allá de la emergencia de un candidato y el conocimiento que tiene la gente sobre otro candidato. Doctor Valverde. Bueno, a estas alturas, cuando faltan 2 semanas para las elecciones, es muy difícil que se produzcan migraciones traumáticas de los votos, ¿no?, de un lado a otro. Yo creo que todos los candidatos que están en carrera van a continuar en carrera. Entonces, este ejercicio es interesante cuando uno está comenzando, ¿no?, el proceso electoral, la campaña. En todo caso, lo que uno puede ver es que hay candidatos que tienen una capacidad mayor de acumulación, y eso claramente es Gary Áñez por las expectativas que ha generado, ¿no?, desde su incursión, el momento que fue inhabilitado temporalmente, aparece un foro y comienza como una especie de outsider a acumular votación, apoyo. Entonces eso también se ve reflejado en estos cuadros, ¿no? Quizás, reitero, el que tiene mayor capacidad de acumular o trasladar votación de un candidato hacia él. ¿Alguna sorpresa en este tema de la migración del voto, doctor Santisteban? A ver, ¿no? cuando uno mira la definición del voto, casi 63% tiene su voto decidido. Ese es un voto firme, ¿no? El voto duro. Y exacto, sí, no, pero ya la decisión del voto podría ser cualquier situación extraordinaria, por decir, cambiarlo. Sí. Más allá de voto duro tiene otro concepto. Y el tema es que 18% tiene duda entre 2 o 3 candidatos. Ahí puede estar la migración, y casi 10% no lo convence ningún candidato, lo que quiere decir de que por lo menos un 6 o 8% va a haber de voto blanco y voto nulo, ¿no es cierto? Que eso no entra a la contabilidad, por eso es que los primeros lugares suben con los votos válidos. Perfecto. Bueno, seguimos avanzando. Vamos a repasar ahora los escenarios electorales o los versus, como usted quiera llamarlos. Atención, vamos a ver estos versus entre los candidatos a la alcaldía de Santa Cruz. Atención, si tuviera que elegir su voto entre Johnny Fernández y Angélica Sosa, ¿por quién votaría? Johnny Fernández, 55,4%. Angélica Sosa, 17,7%. Bueno, hay una supremacía por parte de Johnny Fernández en este versus. Vamos a ver qué pasa entre Johnny Fernández y José Gary Áñez. Ahí tienen ustedes, gana Johnny con el 47,1%. José Gary Áñez alcanzaría el 38,3%.
Y vamos a cerrar estos escenarios electorales, estos versus, entre José Gary Áñez y Angélica Sosa. Gana José Gary Áñez con el 50,1% y Angélica Sosa alcanzaría el 19,8%. Doctor Santisteban. A ver, el primer elemento que uno mira aquí, que la lucha por la alcaldía es entre dos. Eso está casi definido con esta preferencia ciudadana y casi 2/3 de votos ya definidos. El otro elemento que uno mira es de que como está la división ya entre dos candidaturas con un final abierto y de infarto, el tema de fondo aquí es que las otras candidaturas todavía llevan y están llevando una mochila pesada sobre la gestión, la actual gestión, y otros que no han podido encarnar. Cuando veamos si hubiera segunda vuelta en las alcaldías, que no hay segunda vuelta, ¿no es cierto? Estos serían los resultados. Fíjese usted que los dos más votados, las dos de preferencias de mayor votación entre Johnny Fernández y Gary concentran casi la mayoría, y hay un virtual empate, ¿no es cierto? Y ahí va a ser muy estrecho el margen. Y para que la ciudadanía sepa, el caso de cuando hay empate en porcentaje se va al conteo voto por voto, ¿no es cierto? Porque la mayoría simple, con un voto alguien pierde o alguien gana. Así esa es la fórmula municipal de ocupar el sillón de la alcaldía. Entonces ahí, por ejemplo, está muy claro de que la gente está visualizando, ¿no es cierto?, el conocimiento de Johnny sobre la gestión, y está visualizando la emergencia de Gary con relación a todos los demás candidatos. Doctor Valverde. Oiga, el verso entre Johnny y Áñez es el interesante, ¿no? O sea, eso se presta a mucho análisis o interpretaciones. Pareciera que Johnny Fernández tiene mayores probabilidades de arrastrar el voto indeciso, ¿no? El día de la elección, cuando el ciudadano que no ha definido todavía por quién votar, o es un voto todavía muy gelatinoso, entre al recinto electoral y tenga la papeleta enfrente, posiblemente pueda valorar más la experiencia, ¿no?, y las intervenciones que ha planteado Johnny Fernández frente a la emergencia de este nuevo candidato que es Gary Áñez. Creo que eso lo ubica este cuadro a Johnny Fernández con mayores probabilidades de salir airoso en las elecciones del 7 de marzo. Creo que eso es lo más representativo de los tres cuadros que hemos visto, porque esta es la posible contienda que se va a dar, o por lo menos por lo que se ve actualmente en esta encuesta. Doctor Santisteban, los votos del movimiento socialismo. Claro, cuando uno mira, por ejemplo, la diferencia de 9 puntos entre Gary y Johnny, si hubiera segunda vuelta, está el apoyo que, reitero, esta elección se va a decidir con el voto de los distritos más populosos. Por eso es que ahí, por ejemplo, uno lo mira a Johnny Fernández, que se aleja de la preferencia ciudadana cuando están los dos con Gary. Entonces quiere decir de que en los distritos más populosos, donde hay mayor cantidad poblacional, es la que va a decidir la elección en un momento dado. ¿Los votos del MAS podrían migrar para Johnny Fernández? Yo creo que han migrado, ¿no? En sí, buena parte, ¿no? Lo del MAS realmente es una situación muy complicada. En las elecciones del año 2015, con el candidato Reini Ferreira, sacaron 28%. Y en las anteriores elecciones del año 2010 sacaron 30% o algo parecido. Pero miren ustedes, el decrecimiento que tiene realmente es un decrecimiento impresionante. Entonces, esa votación no se ha quedado estática. Y no creo que se haya ido a Gary Áñez, o si se ha ido es muy poco. Básicamente se ha transferido hacia el otro candidato que expresa lo popular, que es Johnny Fernández. Entonces, Johnny Fernández ha estado jalando esa votación, y un poco que la inacción del MAS en la campaña ha ayudado mucho. Hemos visto una campaña del MAS a nivel municipal muy inerte, ¿no? Muy pasiva, y además, ¿no?, con candidaturas al Consejo que no le ayudan a la candidata Adriana Salvatierra. Doctor Santisteban, ¿el porcentaje que obtiene Angélica Sosa sorprende? ¿No sorprende? A ver, hay un tema más allá. No nos olvidemos que la gran parte de los últimos 15 años ha sido Percy Fernández, no Angélica, ¿no? Y hay una representación. ¿Qué es lo que está ahorita arrastrando Angélica Sosa? Es la pesadez de una gestión que tiene, por un lado, la construcción estructural en buenos módulos educativos, buenos hospitales, el tema de los parques cerrados, por ejemplo, pero por el otro lado, el ordenamiento, la planificación de la ciudad es la que está estancada, ¿no? Y entonces esa mochila pesada de la gestión, del desorden de la ciudad, porque ahorita en este momento, hay que decirlo, tenemos una ciudad fea.
Es decir, Santa Cruz ahorita es una ciudad donde le falta recojo de residuos sólidos, transformación de residuos sólidos, transporte, mercado, espacios públicos, seguridad ciudadana. Entonces son temas, o sea, donde la gente todos los días los está absorbiendo. Yo creo, por ejemplo, que la mochila pesada que tiene Angélica es ese lado de la gestión, más allá, o sea, de la pandemia y de la economía, ¿no es cierto?, de la crisis que lo asocia, pero yo creo que en este momento la mochila más pesada que ella tiene es la gestión pública municipal. ¿Coincide, doctor Valverde? Yo creo que hay otros elementos también, ¿no? Uno, la arquitecta Angélica Sosa como candidata en el primer tramo de esta campaña fue el objeto central de los ataques, ¿no? O sea, creo que toda la artillería fue en contra de ella, corrieron algunos audios incluso que creo que fueron bastante incómodos. Y el otro tema, creo que en el caso de la arquitecta Angélica Sosa, un mejor asesoramiento le hubiera recomendado renunciar a la alcaldía y actuar más libre, ¿no?, como candidata. Creo que intentar acaparar mucho, ¿no?, una persona que es hiperdinámica, pero termina también generando ahí una especie de desgaste público, porque a la vez ella es alcaldesa interina, pareciera que es también concejal, hace labores de dirección de salud y a la vez es candidata. Entonces creo que eso no le ha permitido a ella ser candidata a consultora. Son dos temas que creo que han condicionado y han limitado mucho ver una candidata más libre, ¿no?, y con mayores probabilidades de estar en el terreno suelta como candidata. Muchas gracias. Esto es Uno Decide y seguimos repasando estos resultados de nuestra gran encuesta presencial. A continuación vamos a ver cómo quedaron los votos válidos. Ahí estamos compartiendo ya estos números. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? Santa Cruz, votos válidos, recordamos, son datos no oficiales. El 36,8%, Johnny Fernández. José Gariáñez alcanza el 33,5%. Angélica Sosa con el 13,9%. Role Aguilera, 6,8%. Adriana Salvatierra, 6,7%. Y Roberto Fernández, 1,2%. Los votos válidos. Cerramos con David Capobianco, 0,5%, Rosario Chamicedine, 0,4%, Enrique Bruno, 0,2%, Víctor Hugo Núñez del Prado y Omar Rivera no obtienen votación. Doctor Santisteban. Los votos válidos ya se clarifica más que más del 2 tercios de las preferencias ciudadanas están en dos candidaturas. Y reitero, o sea, estas dos candidaturas son las que entre estas dos candidaturas se va a resolver la elección del sillón municipal. Y el otro elemento que veo es de que es muy difícil que en 10 días reales de campaña, porque la campaña se acaba el miércoles 3 de marzo, de ahí hay silencio electoral, van a poder, o sea, mejorar. Lo que deberían hacer las demás candidaturas es trabajar para tener mejor representación en el Consejo Municipal de acuerdo a estas preferencias ciudadanas, ¿no es cierto? Y ahí ajustar las dos candidaturas principales su trabajo donde están y tienen mayor debilidad. Reitero, creo yo que la mayor debilidad de Gary Yáñez es no haber llegado a los distritos populosos, más allá, o sea, de toda su campaña que tiene en redes. Y el otro tema, no haber sentado también presencia. Si bien él no es de la idea de prender afiches, bandera, pero la presencia, si no es de esa forma, es de otra forma, y es con la presencia del candidato en los distritos. Creo que allá todavía no se asume en distritos populosos el proceso de cambio municipal que se avecina. Y el otro tema, que Johnny Fernández debe explicar mejor su propuesta en estos segmentos de clase media y clase alta para que sea válida y tenga mayor consistencia. ¿De dónde van a sacar los recursos para hacer el monorriel y otras propuestas que se tiene? Clarificar mejor el tema de tapar canales para hacer bulevares, etcétera, que ese es un proyecto que viene desde hace décadas y que nunca se ejecutó. Y el otro tema es que Johnny también debe demostrar cómo va a ser más transparente que en sus primeras dos gestiones. Doctor Valverde. Oiga, yo voy a ir de atrás hacia adelante, discúlpeme. Veo en el recuadro que ustedes han presentado que hay candidatos que han estado haciendo algunas apariciones, que tienen algunas estructuras mínimas, como el dirigente vecinal, no recuerdo el nombre. Omar Rivera. Omar Rivera, ¿no? Que me parece que esté con cero, me sorprende realmente. Lo mismo el señor Víctor Hugo Núñez del Prado. Rosario Chamicedine, que creo que ha sido una concejal que ha hecho una labor de fiscalización bastante activa. Me sorprende realmente. Pero que nunca no ha estado tenga acompañada por un nivel interesante en cuanto al porcentaje de votos, ¿no es cierto? Hablando de Rosario Chamicedine. Eso es lo que me sorprende de todas las encuestas, no solamente de esta, ¿no? Porque finalmente creo que hay sectores de la población que deben tener focalizadas. Es más, me sorprende más
que un señor de apellido Capobianco, que nunca lo he visto, de verdad que nunca lo he visto, no sé si coincidirá conmigo Pepe o no, pero esté con el 0.5, es decir, más arriba que Rosario Chamiseín. Eso David me sorprende. Capobianco. Sí, tal vez, no sé, por el apellido, que es conocido en el mundo político, pero realmente... Y bueno, ya en la parte de quienes tienen mayores probabilidades, casi es una calca, ¿no?, de la intención de voto. O sea, han subido un poquito todos, 3 puntos sube Johnny Fernández, 3 puntos sube Gary Áñez, lo que me permite ratificar que esta es una final de infarto. El que cometa error se cae, el que no vaya a los foros, a los debates, va a perder votación y tiene que llegar a los sectores populares, porque quienes definen en Santa Cruz la votación son los sectores populares, los barrios alejados, esta ciudad que tiene más de 1000 barrios, tiene 400 unidades vecinales, casi 1 millón de votantes, entonces esto está realmente color hormiga, ¿no?, para ver qué sucede el 7 de marzo. Doctor Santisteban, el voto duro del movimiento socialismo está más que claro que no surge efecto en Santa Cruz Ciudad. A ver, hay que entender de que la gente ha visualizado más, 38 años de democracia, la gente cada vez está tecnificando más el voto, es decir, va aprendiendo más a tecnificar el voto. El tema aquí es que las elecciones municipales, más allá de los partidos y la ideología, se resuelve por la figura del candidato, distintos a las acciones de gobernación y muy distintos al nivel central del Estado. Aquí cuenta entonces, más el perfil. Claro, cuando uno mira la alcaldía y mira buenos candidatos, porque todos son buenos candidatos, el problema es el aterrizaje en la gente. Es decir, si usted no le dice qué va a hacer, cómo lo va a hacer y eso no pega, es muy difícil. Tenemos el ejemplo de varias candidaturas ahí que son buenas, que han estado ahí en el escenario de la administración pública, pero que hasta ahora, fíjese usted, que no superan el 2 ni el 1%. Entonces eso es una muestra de una estrategia muy mal llevada a cabo. Es una muestra donde no está haciendo piel el candidato con la gente, porque es eso la alcaldía, ¿no es cierto? Entonces, el tercer elemento es que es una demostración de que algunos candidatos no tienen perfil para el cargo. Yo creo, por ejemplo, el caso de Adriana Salvatierra tiene una visión más política, más ideológica. Por eso es que ahí se diluye el voto duro. Y ese voto duro migra porque está mirando la gestión, es decir, el interés más directo. Es decir, los comerciantes que apoyan a nivel nacional al MAS probablemente aquí no la están apoyando a Adriana porque tienen otro candidato que se sienten con más piel para llegar, que es Johnny Fernández, podría ser. Pues ese es el tema de fondo, pues si no, la gente mira la piel del candidato y mira quién es el que le puede solucionar el problema de la ventita, del asentamiento en el área pública, porque así está funcionando actualmente la ciudad. Y de la estructura del MAS a la estructura de demócratas en Santa Cruz, fuerte a nivel departamental, pero no se ve reflejado en ese nivel de porcentaje de votos en favor, en este caso, de Rolly Aguilera. Sí, realmente es algo que sorprende. Todo. Además que Rolly Aguilera ha ido bajando, ¿no?, de una encuesta a otra, en otras publicaciones. Pareciera que hay una migración, ¿no? Hay una migración hacia Gary Áñez. Creo que también ellos se han concentrado más en el nivel departamental, apoyando a Luis Fernando Camacho. Está realmente golpeada esta organización política, ¿no? Creo que ellos tenían otro tipo de expectativas al ponerlo de candidato a Rolly Aguilera, porque además apostaban a un segmento, ¿no?, de clase media que siempre ha sido influyente en las decisiones de la ciudad, pero esa votación ha estado demasiado disputada, ¿no? Y la disputan Gary Áñez, la disputa Angélica Sosa y la disputa Rolly Aguilera, pero ha tomado ventaja y muy rápido ha ido sumando, ¿no?, Gary Áñez, eso se ve ahí, le ha ido quitando fundamentalmente a demócratas la votación. Entonces, ahí hay una migración muy clara, ¿no? La gente de clase media, la gente influyente, los grupos económicos, empresariales, incluso, si usted quiere, algunos grupos como las logias, han debido ir apostando en las últimas semanas a la candidatura de Gary Áñez, y eso afecta sobre todo a demócratas. Muchísimas gracias. Continuamos con Uno Decide. 20 horas con 39 minutos, seguimos con más en Uno Decide, estamos en vivo a través de las pantallas de la Red 1 de Bolivia. Atención con los resultados de la intención de voto en esta gran encuesta en cuanto a la gobernación de Santa Cruz. Ya nomás compartimos los siguientes datos, así quedaron los números. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría Santa Cruz? Intención de voto, son datos no oficiales. El 53,3% de los votos para Luis Fernando Camacho. Segundo lugar para Mario Cronenberg con el 26
0,1%. El tercer lugar lo ocupa Germaín Caballero con el 5,2%. Luis Felipe Dorado, 0,7%. Chi Yun-chung con el 0,4%. Roger Martínez, 0,4%. Ahí están los resultados y seguimos repasando. Braulio Espinosa, 0,2%. José María Cabrera, no hay votos. Los blancos alcanzan al 3,5%, los nulos 2,7% y los indecisos 7,6%. Vamos a ver en plena, por favor. Así quedó esta intención de voto en cuanto a la gobernación de Santa Cruz. Luis Fernando Camacho, Mario Cronenbol, Germaín Caballero, Luis Felipe Dorado, Chi Yun-chung, Roger Martínez, Braulio Espinosa. Cierra el cuadro José María Cabrera. Doctor Santisteban, por favor. A ver, el primer elemento que uno mira ya en los votos válidos, ahí por ejemplo va a superar el 60%, porque esos son los votos con todos, los votos nulos, los votos blancos y el indeciso. Y los votos válidos va a superar el 60%. Luis Fernando Camacho, el tema está muy definido. Aquí hay dos visiones en el país, la visión del gobierno, además que es esa la que está promocionando el candidato Mario Cronenbol, que tiene 20%, más está anclado en el voto duro del MAS en Santa Cruz. La última elección sacó 36%. La visión nacional todavía no termina de comprender la política regional ni a Santa Cruz como departamento. Y el otro tema es que la visión opositora, la visión que garantiza y la gente está, anclada en el liderazgo de Luis Fernando Camacho, porque esa es la oposición que viene desde los 21 días, viene el cabildo del 4 de octubre del 2019 y esto está muy claro acá. El otro tema es que esto garantiza, estas preferencias ciudadanas garantiza la gobernabilidad en la asamblea, es decir, ahí con 61%, estábamos mirando las encuestas de votos válidos, con 61% podría tener 15 asambleístas de entrada, es decir, 5 o 6 pluris, porque son 8 pluris y son 15, uno por provincia y 5 indígenas, y podría tener de 9 y 10, entonces garantiza el resultado. Es decir, en otras palabras, el ciudadano está mandando un mensaje muy claro, ¿no es cierto? No quiere entregarle Santa Cruz a la visión nacional del gobierno. ¿Por qué? Porque fíjese usted que las últimas medidas, no me ayude compadre, las últimas medidas que ha dictado el gobierno lo están más bien sumergiendo más a sus candidatos, ¿no? Porque dicta 2 leyes y el lunes empiezan los conflictos en todo el país, no solamente en Santa Cruz. Entonces ahí, por ejemplo, esa es la visión, autoritaria del MAS. Y justo lo hace y no le interesa porque atropella, la visión atropelladora es esa, por ejemplo, no respeta ni siquiera un ámbito electoral que podría favorecerle en algo a sus candidatos, ¿no es cierto? Y eso es lo que está mandando un mandato claro. Nada raro que esto vaya subiendo en favor de Luis Fernando Camacho, ¿no es cierto? No me sorprendería, y esto ya está claramente definido con estas preferencias ciudadanas en la gobernación. El MAS no entiende definitivamente a Santa Cruz, así como la oposición le cuesta entender la política nacional también. Doctor Valverde, con estos números se descarta totalmente una segunda vuelta. Se disipa esa posibilidad, ¿no? Creo que ha variado sustancialmente el contexto. En las últimas semanas ha habido un alineamiento sobre la figura de Luis Fernando Camacho, creemos. Hay, creo, mucha emotividad en eso, está todavía muy fresco en la memoria de la gran parte de la población, la movilización post-referéndum del 2016, todo lo que ocurrió en octubre del 2019 hacia adelante. Eso creo que es muy fuerte todavía en la movilización, sobre todo de los jóvenes. Un segundo elemento es que el candidato Luis Fernando Camacho ha capitalizado, ¿no?, el pensamiento tradicional de la región, ¿no?, de reivindicación frente a un gobierno que se lo siente avasallador, que se lo siente muy centralista. Y coincido plenamente con Pepe que tenemos un MAS que no quiere, o no sé si no puede o no quiere interpretar lo que es Santa Cruz. Tiene una estructura de pensamiento y simbológica demasiado andinocentrista, empezando por los símbolos, ¿no?, que finalmente movilizan a la gente, generan resquemores, generan susceptibilidades, y esto que ha ocurrido con un logo pareciera una cosa menor, pero definitivamente creo que se sigue interpretando a Bolivia a través del MAS como una Bolivia muy andina y centralizada, y eso da pie, ¿no?, a que la gente cierre fila
Finalmente le quiero decir, Frederick, que esta es un poco una versión ya repetida de lo que ha venido pasando en la elección del 2010 y 2015. En el año 2015, para no irme al 2010, lo voy a citar, Rubén Costa sacó el 60% de la votación, ¿no? O sea, fue también, ¿no?, algo similar, y había otro candidato como Germán Antelo con una buena trayectoria que sacó una votación muy disminuida. El año 2010, la primera elección de gobernadores, Rubén Costa saca un 54%, otro candidato de buena trayectoria académica como Juan Carlos Urenda apenas sacan 5%. ¿A qué me voy? Que finalmente la gente se alinea con temas más emotivos y de tradición, y le cierra un poco el paso, como estamos viendo en esta elección también, a personas que pueden aportar mucho a la política, que tienen una propuesta, porque a mí me parece estos datos del 5% de Germán Caballero, de alguna manera hasta injustos, ¿no? Como una persona que ha hecho gestión, que tiene una buena propuesta, que viene desde provincia, pero que no logra la adhesión de la gente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Básicamente es un voto emotivo, un voto tradicional, pero pues, también un voto antigobierno centralizador. Doctor Santisteban, para cerrar este ciclo, ¿Santa Cruz es caudillista? ¿Se confirma con esto? No, a ver, lo que se consolida con esta votación es que Santa Cruz es un bastión firme de la oposición en Bolivia. A ver, en otros departamentos han habido algunos procesos de cambio. La gobernación viene de un caudillaje de la alcaldía y de la gobernación. Pero más allá, o sea, del caudillismo de quien representa, está muy claro que Santa Cruz, ¿no es cierto?, tiene otra forma de pensar al gobierno del MAS, porque no se olvide usted que los últimos 15 años, los últimos 14 años hemos sido gobernados por el MAS, y de ahí viene, o sea, la polarización, ¿no es cierto?, en las elecciones nacionales y en las elecciones departamentales y municipales. Y a partir de ahí, o sea, la reafirmación es el recambio del liderazgo que nació el 2005 desde el Comité Cívico, y ahora nace el liderazgo, otra vez un liderazgo cívico, y lo interpreta Luis Fernando Camacho. Entonces, hay el recambio, o sea, de caudillaje en la gobernación y la alcaldía, ¿no es cierto? Ese recambio, la política otra vez empieza, o sea, el proceso de la proyección cruceña. Hay que ver que ahora Santa Cruz tiene brigada parlamentaria, va a tener directiva nueva en el Comité Pro Santa Cruz, con estos resultados va a tener un gobernador nuevo, y todavía hay una asignatura pendiente en la alcaldía, pero ese proceso, o sea, de la estructura cruceña, está representada en ese liderazgo aglutinador de Luis Fernando Camacho, donde hace percibir de que Santa Cruz va a seguir, o sea, con el modelo productivo exitoso. Esa musculatura económica le va a poner otro ingrediente en la política con Luis Fernando Camacho, y es eso, el mandato claro que está mandando Santa Cruz al país, que piensa distinto a lo que viene haciendo el gobierno, y hay un recambio en liderazgo, y eso es bueno para el departamento. Muchas gracias. Seguimos avanzando con nuestros números, seguimos avanzando con nuestra gran encuesta presencial, la migración del voto en el ámbito de la gobernación de Santa Cruz. Atención, si por alguna razón su candidato dejara de participar en las elecciones, ¿por cuál otro candidato votaría? La primera opción, ahí está Fernando Camacho, Mario Cronenberg, Germán Caballero con sus respectivos porcentajes. Aquí el ejercicio tiene que ver con esta segunda opción. Si Fernando Camacho no participara de estas elecciones, ¿a dónde migrarían esos votos? Repasamos. Mario Cronenberg obtendría el 17% de la totalidad de los votos de Luis Fernando Camacho. Germán Caballero sería quien cosechara la mayor cantidad de votos. Vean ustedes, 32%. Chi Yun-Yun, 5%. Felipe Dorado, 3%. Braulio Espinosa, sin votos. Vean ustedes, 1%. Roger Martínez, con el 1% también. Blanco, el 18%. Nulo, 11%, indecisos, 11%. Vamos a ver qué pasa si es que Mario Cronenberg no estuviera en esta carrera electoral. ¿A dónde migraría ese 26,1% de votos? Luis Fernando Camacho cosecharía el 17% de estos votos. Un dato no minúsculo. Seguimos repasando. Germán Caballero, el 24%. Sigue siendo Germán el que acapararía la mayor cantidad de estos votos en esta segunda opción. Chi Yun-Yun, 8%. Felipe Dorado, sin votos. Braulio Espinosa, el 1%. Seguimos repasando. Roger Martínez con el 2%. Blanco, 17%. Nulo, 16%. Y los indecisos, el 15%. Vamos a cerrar este ejercicio con Germán Caballero fuera de esta carrera electoral. Ese 5,2%, ¿a dónde migraría? 30% para Luis Fernando Camacho, 18% para Mario Cronenberg.
Germaín Caballero, bueno, no estaría en la contienda. Chillunchún, 0%, Felipe Dorado, 2%, Braulio Espinosa, el 5%, Roger Martínez, el 3%, los blancos llegarían al 16%, nulos 3%, y los indecisos alcanzarían a un 23%. Doctor Santiesteban, por favor, lo escuchamos. A ver, el tema que uno mira es la afinidad política, ¿no? Cuando estos resultados, a dónde va la migración, está también vinculado a la resistencia que tiene cada candidato. Por ejemplo, un poco más del 50% nunca votaría por Mario Cronenberg, y también cerca del 50% nunca votaría por Germaín Caballero. Y ahí el menos rechazo que tiene Luis Fernando Camacho con 24%. Por eso es de que la mayor cantidad de voto potable en la migración de Luis Fernando Camacho se lo lleva Germaín Caballero, porque es el que más representa, pero está también en otras candidaturas, y es muy mínimo el tema de la migración hacia Mario Cronenberg. Y Mario Cronenberg, por ejemplo, me sorprende aquí, dice, seguro votaría por él, solo 24% tiene. Solo el 42% tiene de voto duro, lo que no representa y no ha podido todavía incluso aglutinarlo el movimiento al socialismo, y eso me trae recuerdo la lucha interna que ha habido por la elección de candidaturas. Por ejemplo, hay un resquebrajamiento del movimiento al socialismo mayor del que hace 6 años. Hace 6 años él sacó 6 asambleístas departamentales y su votación estuvo cerca del 30% que obtuvo el señor Borda. Entonces, a partir de ahí, el más bien está disminuyendo su preferencia ciudadana, y aún no habiendo el liderazgo de Luis Fernando Camacho, no aglutina Mario Cronenberg la candidatura del MAS, y va más bien esta migración a Germaín y a otros candidatos. Doctor Valverde. Bueno, a ver, yo quiero comenzar por un dato que está al comienzo del informe de la encuesta, ¿no? Que me parece importante en este momento comentarlo. El 95% de las personas dicen que va a ir a votar, ¿no? Creo que las elecciones van a ser, como siempre han sido, algunos lo llaman una fiesta democrática, pero creo que va a ser tremendamente participativa. Esto es importante porque Santa Cruz es el departamento que acumula el mayor padrón electoral, ¿no? El departamento que simboliza la posibilidad de una Bolivia moderna, productiva. 1.815.000 votantes registrados en nuestro padrón, es tremendamente importante. Ahora, yéndome ya a los datos que estamos comentando, hay algo que no podemos perder todavía de vista, ¿no? Usted ha hablado de un 23% de indecisos, ¿no? En esta ficha. Sí. Yo creo que todavía hay posibilidades de que se cambien algunas cosas, ¿no? O sea, no está todavía escrito en piedra. Las encuestas que se hacen siempre tienen dificultades para llegar a los sectores más alejados, donde algún candidato o dos candidatos pueden tener alguna mayor probabilidad de jalar a alguna otra votación que no es captada por el proceso de la encuesta o levantamiento de datos. Ahora, en cuanto se refiere a la migración del voto, me llama mucho la atención el hecho de que cabalmente, si no estuviera participando Luis Fernando Camacho, captara un 17% de esa votación Cronenberg y 32% se iría a Germaín Caballero, como usted lo ha manifestado. Y lo mismo prácticamente ocurre si es que fuera el candidato que no asiste, Mario Cronenberg, también 17% recibe Luis Fernando Camacho. Esto demuestra esa polarización que ha habido entre ellos, ¿no? O sea, una disputa cerrada casi desde el comienzo de la campaña. Y en el tema de negativos, a mí me llama mucho la atención el 50% de Cronenberg, definitivamente. Creo que es un negativo, quizás más que contra él como candidato, contra lo que hemos visto, ¿no? En el MAS, desorganización, división interna, dificultades, que generan, ¿no?, cierto, una antipatía por parte de la población y que pueden terminar afectando al candidato. También me parece que se tendría que explicar un poquito por qué el candidato Germaín Caballero tiene también un negativo alto en esta encuesta y se lo termina sacrificando, ¿no? Porque él podría acumular mucha más votación si alguno de estos dos candidatos no participan, claro, pero la gente termina sacrificándolo por esta polarización que hay entre el MAS y Creemos, ¿no? Esta visión regional y otra visión unitaria, si usted quiere, más de corte centralista, por el mismo discurso que ha tenido Mario Cronenberg. Creo que hay un error ahí que creo que debería analizar la campaña de Cronenberg. Ha lanzado una propuesta muy apegada a lo que él podría hacer en función de sus relaciones con el gobierno, sí, y no a las fortalezas y potencialidades propias de Santa Cruz.
Perfecto, ahí está entonces, doctor Santisteo. A ver, ahí por ejemplo, cuando uno analiza el nivel, o sea, de rechazo que tiene Mario Cronenberg, pero también analiza la propuesta de Mario, por qué no ha podido llegar, o sea, con mayor profundidad en provincias y también en la ciudad de Santa Cruz, que es donde más lo conocen a él, en Andrés Ibáñez, por ejemplo, y en Guarne, es porque obviamente tiene un discurso que más parece de candidatura para ministro de Obras Públicas que para gobernador. Y el otro elemento que es también que llama la atención muy poderosamente y es muy positivo para mejorar la calidad de la democracia y mejorar también la democracia autonomista del país, es que más del 95% va a participar, mucho más que en la elección nacional, y habiendo también segundo rebrote de pandemia, ¿no es cierto? Esto quiere decir de que el ciudadano está reafirmando su vocación por los gobiernos autónomos, y eso es importantísimo decirlo porque tiene que mejorar la calidad de la democracia y la calidad también de los participantes en materia política. Perfecto. Lo último para cerrar. Un detalle, a ver, ¿qué le ha perjudicado, decíamos, a Cronenberg y qué le ha beneficiado adicionalmente lo que hemos comentado al candidato Luis Fernando Camacho? Yo creo de dos cosas. Una, hemos visto un candidato con una línea de discurso más propositiva, ¿no? Menos polarizante, ¿no? O sea, no buscando, digamos, rimbombancia, sino tratando ya de desarrollar una propuesta. Creo que eso es importante. En la política hay procesos de maduración. Yo creo que Camacho ha entrado a ese proceso de maduración. Eso es importante, ¿no? La política no se hace de la noche a la mañana. Entonces, creo que él, si sigue en esa línea, va a tener buen futuro. Y lo segundo, quizás lo más importante para los efectos de su campaña, es que ha tejido una estructura piramidal donde muchas estructuras, grupos de poder, grupos empresariales, alianzas políticas trabajan para él, ¿no? No creo que haya un solo candidato en todo el país que haya hecho más alianzas con partidos políticos, con agrupaciones, con grupos económicos. Entonces, creo que esa es una habilidad o es una fortaleza importante de su candidatura, porque eso termina cerrando el paso también a otros candidatos. Vamos a ver entonces en los escenarios electorales, los versus. Vamos a ver cómo es que quedaron estos números en este frente a frente entre los candidatos, los principales y que están en carrera. Si tuviera que elegir su voto entre Luis Fernando Camacho y Mario Cronenberg, ¿por quién votaría? Ahí está usted, Santa Cruz, datos no oficiales, atención. Luis Fernando Camacho obtiene el 61,0%. Mario Cronenberg con el 28,0%. En este primer versus, veamos este segundo ejercicio. Luis Fernando Camacho frente a Germaín Caballero. El 62,1% de los votos se irían para Luis Fernando Camacho y el 14,5% para Germaín Caballero de Unidos. Ahí están y seguimos repasando qué pasaría si la figura se diera entre Mario Cronenberg y Germaín Caballero. Mario Cronenberg se impone con el 36,9% y Germaín Caballero obtendría el 29,4%. Doctor Santisteban. Ahí, por ejemplo, cuando uno mira el último cuadro, que es importante, no es solamente la consolidación de un proceso, de un departamento opositor, sino es la consolidación y el renacimiento, el nacimiento de un liderazgo muy claro de Fernando Camacho. Si nos fijamos, por ejemplo, ahí, si hubiera segunda vuelta, casi llega a 2/3. Pero cuando usted lo pone a Mario Cronenberg con Germaín Caballero, gana Mario Cronenberg, lo que quiere decir que Santa Cruz está mandando un mandato muy claro, pero es en favor de Luis Fernando Camacho. Son no 7 es de otro puntos prácticamente acá, ¿no? De diferencia. Claro, fíjense ahí, por ejemplo, que hay diferencia de 7 o 8 puntos ahí, por ejemplo, ¿no? Si hubiera segunda vuelta entre Mario Cronenberg y Germaín Caballero, lo que quiere decir de que el mandato claro, el liderazgo es en favor de Luis Fernando Camacho, más allá de las estructuras económicas que hubieran en Santa Cruz, es decir, es la construcción, es la consolidación de un liderazgo que todavía tiene un largo camino, ¿no es cierto?, a nivel departamental y a nivel nacional, ¿no? Entonces aquí hay un mandato claro, no solamente por una cuestión ideológica cruceña, sino por un tema de trabajo de liderazgo de Luis Fernando Camacho. Doctor Valverde. No, bueno, coincido en gran parte, creo que Camacho expresa o ha capitalizado, ¿no?, la posibilidad de representar, ¿no?, el pensamiento, las inquietudes que tiene Santa Cruz. La radiografía del ideario político cruceño es de un
de una cultura, ¿no?, democrática, conservadora, y la campaña que él ha manejado va por esa línea, ¿no?, por una línea democrática, conservadora, de desarrollar, apoyar la producción agropecuaria, las potencialidades que tiene la región. Entonces, eso cala bastante en lo cruceño, ¿no? O sea, eso genera expectativas, genera esperanza, porque todos sabemos de las potencialidades que tiene este departamento. Entonces, Luis Fernando Camacho tiene tremendas posibilidades de ganar, o sea, eso es lo que uno puede decir a partir de esta encuesta, nada está librado o grabado en piedra. Sin embargo, sigue siendo la vara todavía bastante alta si comparamos con el liderazgo de Rubén Costas. Rubén Costas, vuelvo a repetir, el año 2015 sacó 60% de los votos. O sea, fue una consolidación de un liderazgo importante que se había generado a comienzos del siglo XXI. Veremos, porque esto, digamos, es un ejercicio un poquito, digamos, entre dos candidatos nada más. Sí, Luis Fernando Camacho supera la barrera de los 50 y se aproxima, o también pasa, ¿no?, lo veo un poco difícil, ese 60%. Por otra parte, definitivamente creo que sin la presencia de Camacho, que expresa esas inquietudes, ese pensamiento, las elecciones se vuelven un poco monótonas, porque usted lo pone a Cronenberg y lo pone a Germain Caballero, creo que ahí habría un alto porcentaje, ¿no?, de personas que no votarían por ninguno de los dos, terminarían como indecisos o buscarían definitivamente otra opción. Doctor, para cerrarlo el ciclo, por favor, la pregunta, en esta diferencia que hay, que es muy marcada entre Luis Fernando Camacho y Mario Cronenberg, según estos datos, que no son oficiales, por supuesto, ¿pesa más el perfil del candidato hablando de las bondades de Luis Fernando Camacho o pesa más el voto castigo al movimiento socialismo? No, a ver, primero que el proceso de consolidación del liderazgo cívico ciudadano de Luis Fernando Camacho, los 21 días, el cabildo, es este proceso departamental. Usted se acuerda de cuando Luis Fernando fue candidato a presidente, muchos le decían que debería ser primero gobernador y después construir, o sea, un proceso, y eso fue hecho a la carrera. El otro tema de fondo es que la visión muy clara, o sea, cruceña, no solamente está anclada en el modelo, o sea, estructural, que se protege frente a un gobierno que cada vez que dicta una norma, no solamente estas dos últimas que ha dictado, sino permanentemente las exportaciones, la biotecnología, etcétera, etcétera. Pero proyectos también décadas, no solamente siguen durmiendo, sino ya ahora en la gestión del MAS han servido para hacer negocios, como el Mutum, por ejemplo, donde se han deshecho 2 contratos y ahora este tercer contrato está en entredicho. Entonces, esa es la visión de no entender, o sea, ¿qué es lo que ha captado Luis Fernando Camacho? Más allá, no se olvide usted que tiene un partido que es nuevo, recién fundado para hacer esta candidatura departamental. El liderazgo que tiene es la consolidación. Yo diría, por ejemplo, que en la gobernación Luis Fernando Camacho está interpretando lo que en su momento no pudo asumir Rubén Costa, que era la gestión política, porque le costó una gestión muy dura después del revocatorio. Entonces ahí, por ejemplo, fíjese usted que la lucha de Luis Fernando Camacho, la recuperación de la democracia en las calles, 5 años ahora es el 21F, haber hecho de respetar, hacer uno de los artífices para que se respete el resultado del 21F, eso tiene obviamente un reconocimiento, y esa gestión fue política, porque al final de cuentas la soberanía del pueblo, cuando actúa en el voto, lo hace en forma política, es militante, es ciudadana, es un deber cívico, pero las determinaciones que toma el pueblo son políticas, porque elige autoridades políticas. Entonces, a partir de ahí, Luis Fernando Camacho encarna ese proceso, y la consolidación de su liderazgo es ser gobernador. Y obviamente va a venir otro tipo de gestión. Yo, en las conclusiones, o sea que yo saco esto también, el otro tipo es que la realidad va a ser distinta, ¿no es cierto? Porque el MAS ha construido una estructura recentralizadora del Estado, la forma de cómo encararlo, ese proceso va a ser distinto, ¿no es cierto? El MAS está debilitado para seguir persiguiendo con la justicia, algo que empezó a hacer desde el 2009 y pulverizó la oposición cruceña. Entonces son otros tiempos, hay un renacimiento del liderazgo cruceño en los 2 gobiernos autónomos más importantes del país, y ahí, por ejemplo, la figura de Luis Fernando Camacho va a ser clave para el renacimiento del departamento de Santa Cruz, con tantos temas estructurales e importantes que tiene, como el desarrollo productivo, los grandes proyectos paralizados de hace muchos años. Muy bien.
Ahí está entonces las opiniones importantes de nuestros especialistas en el tema, ¿no es cierto? José Luis Santiesteban, el doctor Daniel Valverde, que nos están acompañando esta noche. ¿Qué pasa con los votos válidos? Seguimos con la gobernación. Vamos a ver los números, así queda en definitiva y repasamos rápidamente. Votos válidos. Luis Fernando Camacho, 61,8%. Mario Cronenbold, 30,2%. Germán Caballero, 6,0%. Luis Felipe Dorado, 0,8%. Chi Yun-Chung, 0,5%. Roger Martínez, 0,4%. Braulio Espinosa, 0,3%. Y cierra el cuadro José María Cabrera sin votos. Vemos en plena cómo quedan los votos válidos. Ahí lo tiene usted. Primero Luis Fernando Camacho, segundo Mario Cronenbold, tercero Germán Caballero, Luis Felipe Dorado es cuarto, Chi Yun-Chung quinto, Roger Martínez sexto, Braulio Espinosa y José María Cabrera cerrando esta figura política en cuanto a los porcentajes de cara a las elecciones subnacionales, hablando de las gobernaciones. Bueno, no hay segunda vuelta según los datos, ¿eh? A ver, lo más importante es esto, que hay un mandato muy claro que se asemeja al último mandato que tuvo Rubén Costas hace 6 años, donde tenía mayoría absoluta y con los curules indígenas hacía 2/3 de los 28 asambleístas. Entonces hay una gobernabilidad en mayoría absoluta y los indígenas seguirán marcando la pauta para hacer 2/3 en la asamblea en temas de naturaleza importantes. Lo importante es que esa gobernabilidad está asegurada. Y lo otro que veía hace rato, antes que se nos pase, es el tema por qué Mario Cronenbold gana en una hipotética segunda vuelta a Germán Caballero. A ver, no basta solamente haber sido un buen alcalde de provincia, haber sido un buen servidor público. Lo importante es que la gente pueda asumir el conocimiento del candidato. Por eso es que la propaganda electoral está vinculada a 3 elementos. Primero, a conocerlo al candidato. Segundo, la propuesta. Y tercero, a pedir el voto. El primer elemento, por ejemplo, es que en esos bolsones el segmento de cantidades poblacionales no lo conocen a Germán o no están convencidos, por ejemplo, de la figura política de Germán, como en Andrés Ibáñez, por ejemplo, en toda la región metropolitana y en todo el norte integrado. Entonces yo creo que eso le afecta. Probablemente con más tiempo, sea de trabajo político en estos segmentos, hubiera mejorado mucho más, porque con esos resultados que tiene, lo más cierto es que no tenga una representación de curul de asambleístas, por ejemplo, ¿no? Por lo menos en Pluri, salvo que gane alguna provincia o la provincia Chiquitos, o sea, puede ser ahí que gane su asambleísta. Lo dudo mucho porque siempre la generalidad del voto es en línea, ¿no es cierto? Y no cruzado. Entonces, a partir de ahí, el tema está consolidado con estas preferencias, el triunfo de Luis Fernando Camacho y también la gobernabilidad en la asamblea. Doctor Valverde. Bueno, a ver, hay un virtual ganador, o por lo menos hay una persona, de acuerdo a los cuadros que nos ha mostrado, que tiene tremendas posibilidades de ganar en primera vuelta, pero es un voto sobre todo emotivo, ¿no? Es un voto simbólico, es un voto que todavía está vinculado con una movilización, pero yo no soy tan optimista como Pepe, no representa, ¿no?, una renovación del liderazgo en el sentido de traer un nuevo proyecto político que ya esté consolidado, ¿no? O sea, es más, la euforia, es más la reivindicación que el proyecto en sí mismo. Veremos, ¿no?, si se consolida este resultado en el camino, si de verdad hay una consolidación de un proyecto político, porque en el fondo, Frederick, seguimos con un serio problema en Santa Cruz y en Bolivia, sobre todo en Santa Cruz, una crisis realmente crónica, profunda de las organizaciones políticas, ¿no?, que apelan simplemente a personas y no apelan a estructuras democráticas con capacidad de lecturar la realidad y plantearnos propuestas integrales. La gente no está votando por una propuesta, por una base programática el 7 de marzo a nivel de gobernación ni a nivel municipal. Está votando por empatías o simpatías o antipatías personales. Eso creo que es tremendamente peligroso para ya la gestión. El día que esa nueva autoridad sea posesionada, habrá que ver qué equipos de trabajo, habrá que ver quiénes son los asambleístas y habrá que ver cuáles son las bases de la gestión pública. Una gestión además que va a ser muy complicada porque los recursos económicos han mermado mucho y se ha ofrecido mucho en la campaña, ¿no? O sea, vamos a tener déficit, vamos a tener crisis económica, vamos a tener la chequera muy encogida. Entonces, ahí vamos a ver hasta dónde, ¿no es cierto?, esa euforia puede realmente transformarse en transformaciones políticas, económicas, resultados de tipo social o productivo. Veremos en la gestión, ¿no?
Pero mientras tanto creo que no podemos pasar por alto de que en Santa Cruz y en Bolivia tenemos una crisis que no la hemos tratado, que no la hemos afrontado, que es la crisis de las organizaciones políticas, que es la herramienta más importante finalmente para generar transformaciones democráticas. Muchas gracias.